Capítulo 5. El apalancamiento de tu mente. ¿Por qué algunas personas pueden y otras no? En Guía para Invertir, escribí sobre una lección de mi padre rico que vale la pena repetir en este momento. La lección comienza con mi padre rico, su hijo y yo caminando frente a la fachada de una hermosa propiedad de playa. Mi padre rico se detuvo, señaló y dijo: acabo de comprar este terreno. Me sorprendió que pudiera darse el lujo de pagar una propiedad tan cara. Aunque yo era relativamente joven, sabía que una propiedad con vista al mar en Hawái era costosa. Como mi padre rico todavía no era rico, me pregunté cómo había podido darse el lujo de una inversión semejante. Mi padre rico estaba a punto de compartir conmigo un gran secreto sobre cómo podía comprar inversiones que en realidad no podía comprar. Se trata de uno de los secretos que lo hicieron rico. Una realidad diferente. Dicho simplemente, mi padre rico pudo darse el lujo de comprar un terreno costoso, aunque no tenía mucho dinero en esa época, porque hizo que, poder pagarlo, fuera parte de su realidad. Una lección en extremo importante. En el transcurso de los años, mi padre rico me enseñó muchas lecciones importantes que afectaron de manera radical la dirección y el resultado de mi vida. Esta lección sobre el poder de la realidad de una persona es una de las más importantes. Quienes leyeron Padre Rico, Padre Pobre puede que recuerden que él nos prohibió a su hijo y a mí decir las palabras: no puedo pagarlo. Mi padre rico entendía el poder de la realidad de una persona. Su moraleja detrás de la lección era: lo que tú piensas que es real es tu realidad. Como era un hombre religioso, mi padre rico a menudo citaba el pasaje del Antiguo Testamento: y la palabra se hizo carne. Ponía el pasaje en términos más cotidianos para que nosotros, que éramos chicos, pudiéramos entenderlo. Constantemente nos decía a Mac y a mí: lo que significa y la palabra se hizo carne es que lo que piensas y dices que es real se convierte en tu realidad. Cuando se topó con esa hermosa propiedad con vista al mar, se negó a decir: no puedo pagarla, aunque no tenía el dinero en esa época. En cambio, pasó meses ideando un plan para determinar cómo podía pagarla. Trabajó duro para tomar lo que estaba fuera de su realidad y hacerlo parte de su realidad. No fue el dinero lo que hizo que mi padre rico fuera más rico. Fue su habilidad para expandir su realidad lo que finalmente lo hizo más y más rico. ¿Invertir es arriesgado? Las personas con frecuencia dicen: invertir es arriesgado. Para ellas, la idea es real y como piensan que es real, se convierte en su realidad, aunque invertir no tiene que ser arriesgado. Aunque siempre hay algo de riesgo, así como hay riesgo en cruzar una calle o en andar en bicicleta, los actos en sí no tienen que ser arriesgados. Así que muchas personas piensan que invertir es arriesgado porque consideran que sus ideas son reales. Hace unos meses, un reconocido asesor de inversiones de un banco famoso, y yo, estábamos siendo entrevistados en un programa de radio. El reconocido asesor había sido invitado para retar las ideas que yo había escrito en Padre Rico, Padre Pobre. Comenzó diciendo: Robert T. Kiyosaki afirma que las personas deberían iniciar su propio negocio si quieren ser ricas. De lo que el señor Kiyosaki no logra darse cuenta es de que la mayoría de las personas no pueden iniciar su propio negocio. Empezar un negocio es demasiado arriesgado. Las estadísticas muestran que 9 de cada 10 negocios fracasan en sus primeros 5 años. Por esa razón, las ideas del señor Kiyosaki son arriesgadas. Pregúntele qué es lo que tiene que decir respecto a esos hechos. El entrevistador de radio, feliz de tener un poco de controversia en su programa, me preguntó en un tono alegre: bien, ¿qué es lo que tiene que decir respecto a esos hechos, señor Kiyosaki?
Después de haber escuchado eso muchas veces antes, estaba listo para aceptar el reto verbal de manera calmada. Haciendo una pausa por un momento, aclaré mi garganta y dije, ya he visto y he escuchado que citan esas estadísticas y, por mi experiencia, diría que esas estadísticas son correctas. He visto fracasar a muchos negocios antes de su 5º aniversario. Entonces, ¿cómo puede usted recomendar a la gente que empiece su propio negocio?, preguntó el reconocido asesor con una huella de ira en su voz. Primero que nada, repliqué, yo no recomiendo a la gente que empiece su propio negocio. Afirmo que todo el mundo debería encargarse de su propio negocio. Cuando digo encargarse de su propio negocio me refiero a que deberían encargarse de su portafolio de inversión. Eso no necesariamente significa empezar su propio negocio, aunque un negocio bien llevado a menudo es un activo que hace que los ricos sean muy ricos. ¿Y qué hay del riesgo?, preguntó el reconocido asesor financiero. ¿Qué piensa usted sobre los 9 de cada 10 negocios que fracasan? Sí, ¿qué hay de eso?, preguntó el entrevistador un poco menos alegremente después de darse cuenta de que el intercambio no estaba escalando hasta el nivel de una discusión al aire. Primero que nada, aunque 9 de cada 10 no lo logran, note que 1 de cada 10 sí lo logra. Una vez que me di cuenta de que las probabilidades eran de 9 a 10 para lograrlo, supe que necesitaba estar preparado para perder por lo menos 9 veces. ¿Usted estuvo preparado para perder 9 de cada 10 veces?, preguntó el asesor financiero con un tono sarcástico. Sí, respondí. De hecho, he sido parte de los 9 que no sobrevivieron. De hecho, he estado entre esos 9 de cada 10 que no sobrevivieron por 2 veces, pero luego lo logré en mi tercer intento. Entonces, ¿cómo se sintió cuando fracasó?, me preguntó el asesor de inversiones, que era empleado del banco y no el dueño de un negocio. ¿Valió la pena? Me sentí terriblemente la primera vez que fracasé. Fue todavía peor la segunda. Pero sí, para mí, valió la pena. De no haber fracasado 2 veces, no me habría retirado prematuramente 18 años después ni sería financieramente libre hoy, contesté. Me tomó un poco recuperarme cada vez. No obstante, aunque me sentí mal, estaba preparado mentalmente para seguir adelante 10 veces, incluso 20, si era necesario. No quería fracasar tantas veces, pero estaba dispuesto. Suena demasiado arriesgado para mí y es demasiado arriesgado para la mayoría de las personas, dijo el asesor. Estoy de acuerdo, contesté. Es especialmente arriesgado si no estás dispuesto a fracasar, o a fracasar por lo menos una vez antes de abandonarlo. Es todavía peor si piensas que fracasar es malo. Mi padre rico me enseñó a entender que fracasar es parte de ganar. Aunque tuve éxito en el pasado, aún sé que las probabilidades siguen siendo las mismas. Cada vez que empiezo un negocio, sigo siendo consciente de que 9 de cada 10 fracasan. ¿Por qué dice eso?, preguntó el entrevistador. Porque siempre necesito permanecer humilde y respetar las probabilidades. He visto a demasiadas personas construir un negocio, ganar mucho dinero, volverse jactanciosos y empezar otro negocio pensando que las probabilidades ahora están a su favor. Aunque es posible que las probabilidades hayan mejorado un poco debido a su experiencia y a su éxito pasados, todos necesitamos ser lo bastante humildes como para saber que las probabilidades siguen siendo 9 de cada 10 para los negocios que están empezando. Lo que dice tiene sentido, dijo el entrevistador. Así que actualmente cuando usted empieza un nuevo negocio sigue siendo cauteloso. Sigue respetando la posibilidad de éxito de 1 a 10. Así es, repliqué.
He tenido muchos amigos que se vuelven jactanciosos y ponen todo el dinero de su último negocio en uno nuevo y luego lo pierden todo. Si quieres tener éxito en la vida, siempre tienes que respetar las probabilidades, sin importar qué tanto éxito tuviste en el pasado. Todo jugador profesional de blackjack sabe que no porque sacaron un as y un rey en su última mano, cambian las probabilidades para la siguiente. Lo tendré en mente, dijo el entrevistador. Sigo pensando que es arriesgado, dijo el asesor. Usted y su libro son peligrosos. La mayoría de las personas no puede hacer lo que usted hace. La mayoría de las personas no está preparada para dirigir su propio negocio. ¿Está usted de acuerdo?, preguntó el entrevistador. También hay algo de verdad en la afirmación, contesté. Nuestro sistema escolar entrena a las personas para ser empleadas más que para ser dueñas de negocios y por esa razón es que la mayoría no está preparada para dirigir su propio negocio. Así que yo estaría de acuerdo con nuestro reconocido asesor. Haciendo una pausa, dejé que mi comentario de acuerdo quedara claro. Estaba haciendo mi mejor esfuerzo por no entrar en una discusión, aunque me sentía provocado por el asesor de inversiones. Siguiendo adelante dije, no obstante, les recuerdo que hace menos de 100 años, la mayoría de las personas eran pequeños negociantes independientes. Muchos de nosotros tenemos parientes que eran granjeros o que tenían negocios pequeños. Todos eran empresarios. La gente hace 100 años era lo suficientemente fuerte como para dirigir su propio negocio a pesar de los riesgos. No fue sino hasta que gente como Henry Ford comenzó a construir meganegocios cuando cada vez más personas se volvieron empleadas. Sin embargo, aun con el advenimiento de meganegocios como Ford o General Electric, los pequeños negocios independientes siguen prosperando. De hecho, los pequeños negocios son responsables de casi todo el crecimiento laboral y de una gran parte de todos los impuestos que se cobran. Así que a pesar de los riesgos, cada vez más personas siguen empezando su propio negocio. Sin ellas, habría mucho más desempleo. Sin esos individuos dispuestos a correr riesgos, seríamos una nación financieramente rezagada. La libre empresa nos da a todos la oportunidad de correr riesgos y crecer. Si esos individuos no corrieran riesgos, nuestra nación no sería tan próspera como lo es actualmente. Las personas que corren riesgos aumentan la prosperidad. La entrevista prosiguió durante otros 10 minutos. No hubo ni una resolución ni un acuerdo. Era obvio que proveníamos de realidades diferentes. A medida que continuó la conversación sin acuerdo, podía escuchar a mi padre rico diciendo, muchas discusiones en la vida real son ocasionadas por diferencias de realidad. Las proporciones de riesgo-recompensa están a tu favor. Una de las cosas que quería decir al asesor era que la proporción de riesgo-recompensa estaba a mi favor. Sin embargo, eso seguramente habría llevado a una discusión, a una prueba para ver quién estaba bien y quién estaba mal. No logré dejar en claro mi punto en la radio, pero te lo quiero explicar a ti. El punto es que hay riesgo en lo que hago, pero no tiene que ser arriesgado. Hace años, mi padre rico nos explicó a su hijo y a mí la importancia de conocer los riesgos, las recompensas y de tener una estrategia ganadora que incluyera la posibilidad de perder. Mi padre rico estaba consciente de la proporción de fracasos de 9 de cada 10 que tiene la mayoría de los negocios que están empezando. También estaba consciente de que la recompensa de hacerlo solo una de 10 veces aumentaba mucho el riesgo de perder 9. Mi padre rico explicó con mayor detalle su posición diciendo, la mayoría de las personas piensan solo en términos de lo que es inteligente y lo que es arriesgado. Las personas inteligentes, en cuanto a lo financiero, piensan en términos de riesgo y recompensa.
En otras palabras, en lugar de decir de inmediato que algo es demasiado arriesgado, que está bien o mal, que es bueno o malo, las personas inteligentes en cuanto a lo financiero sopesan los riesgos y las recompensas. Si las recompensas son o bastante grandes, idearán una estrategia o un plan que aumente sus posibilidades de éxito sin importar cuántas veces pierdan antes de ganar. Una estrategia de ganador. Por ejemplo, tengo un amigo que usa su propia estrategia sencilla de riesgo-recompensa para hacer transacciones diarias en la bolsa. Sabe que las posibilidades indican que encontrará un movimiento del mercado en uno de cada 20 tratos. Por eso, establece lo que llama una estrategia de administración del dinero. Si tiene $20,000 para meterlos en la bolsa, lo cual es la 10ª parte de los $200,000 de efectivo total que tiene, solo arriesga $1,000 en cada transacción. En otras palabras, su estrategia es tener siempre suficiente dinero para perder 19 de cada 20 veces. Lo he visto perder $14,000 en 14 transacciones seguidas y luego, repentinamente, ganar 50,000 en el siguiente movimiento del mercado. Su estrategia ganadora toma en cuenta la probabilidad de perder 19 de cada 20 veces, aunque nunca ha perdido tantas veces seguidas hasta ahora. Cada vez que gana, de inmediato vuelve a las mismas probabilidades, es decir, una de cada 20 veces. Sabe que las probabilidades no cambian sin importar cuánto dinero tiene. Sigue planeando perder 19 de cada 20 veces. Una estrategia de perdedor. La persona promedio, que evita perder y espera ganar todas las veces, con frecuencia tiene la estrategia de perdedor. Esperar ganar 100% de las veces y nunca fallar es la realidad de un perdedor. Como decía mi padre rico, una estrategia ganadora debe incluir perder. La mayoría de las personas hoy en día tienen un plan de retiro que no incluye la posibilidad de perder. La mayoría de las personas hoy en día simplemente esperan que la bolsa siempre suba y que, cuando se retiren, sus ahorritos les duren mientras vivan. Ese es un plan que no incluye perder y por esa razón es el plan de un perdedor. Los ganadores saben que perder debe ser parte de cualquier plan. Cuando estuve con los marines, siempre teníamos planes de contingencia, que son planes para las veces en que las cosas no salen como esperamos. Muchas personas hoy en día no tienen planes de contingencia para el retiro. La mayoría no tiene planes de retiro que incluyan la posibilidad de una caída severa de la bolsa después de retirarse o la posibilidad de vivir más de lo que les duren sus ahorros de retiro. En otras palabras, en lo que respecta al plan de retiro, la mayoría de las personas tienen una estrategia de perdedor porque no da ninguna cabida al error. Perdiendo 98% de las veces. En el mercadeo de respuesta directa, la mayoría de los mercadólogos sabe que las probabilidades son que 98% del material publicitario que mandan por correo no generará una venta. De modo que los mercadólogos profesionales cuentan sus campañas de mercadeo en 2% de ganancia, algunos incluso en menos. Saben que 2% de ganancia debe cubrir el costo del envío por correo realizado a 98% de las personas que no contestaron. Una vez que los mercadólogos directos descubren a quien puede devolver 2% o más, simplemente aumentan el número de envíos, sabiendo que seguirán perdiendo 98% de las veces. Saben cómo hacerse ricos ganando solo 2% de las veces y perdiendo 98%. Los perdedores piensan que perder es malo. Mi padre rico decía, los perdedores son personas que piensan que perder es malo. Los perdedores no se pueden dar el lujo de perder y con frecuencia lo evitan a toda costa. Muchos perdedores apuestan solo a cosas seguras como la seguridad laboral, un sueldo fijo, una pensión garantizada y los intereses de una cuenta bancaria.
Los perdedores siguen perdiendo y los ganadores siguen ganando simplemente porque los ganadores saben que perder es parte de ganar. De pequeños, mi padre rico con frecuencia nos preguntaba, ¿estás dispuesto a perder 99% de las veces? La respuesta que esperaba de nosotros era, sí, si la recompensa por ganar sobrepasa los riesgos y los costos de perder 99 veces. Tras pedirnos que explicáramos a mayor profundidad, le decíamos, si supiéramos que podíamos ganar $1.000.000 y la proporción riesgo-recompensa fuera de 1 a 100 y la apuesta mínima fuera de $1, meteríamos $100 en billetes de dólar y haríamos nuestra estrategia para apostar $1 100 veces. Esa era su forma simple de entrenarnos para pensar en términos de riesgo y recompensa en lugar de bien y mal, arriesgado o seguro. A mi padre rico no le gustaban los juegos de apuesta ni nos animaba a participar en ellos. Simplemente nos estaba entrenando a su hijo y a mí a pensar en términos de riesgo y recompensas. ¿Por qué los hermanos Wright estaban en lo correcto? Mi padre rico nos contaba a su hijo y a mí sobre su viaje a Kitty Hawk, en Carolina del Norte. Fue ahí mientras estaba de licencia del ejército en la Segunda Guerra Mundial. Decía, chicos, algún día necesitan ir a Kitty Hawk para ver lo listos que eran Orville y Wilbur Wright. Los hermanos Wright sabían que había riesgos en ser los primeros en volar, pero no eran arriesgados. Mi padre rico explicaba que los hermanos Wright eligieron una gran extensión plana de arena cubierta de hierba para practicar sus fracasos. Nos decía, esos jóvenes sabían que iban a fracasar por lo que buscaron un terreno muy seguro en el cual fracasar. No se aventaron de puentes ni de peñascos. Buscaron un gran terreno plano con un buen viento fuerte y practicaron el fracaso hasta el día en que pudieron volar. Debido a su disposición para correr riesgos de manera inteligente, esos dos jóvenes cambiaron el mundo para siempre. Algún día, ustedes dos, deben ir a ver ese terreno en donde dos hombres valientes eligieron practicar el fracaso para volar un día. La mayoría de las personas nunca volarán en cuanto a lo financiero simplemente porque eligen evitar el fracaso. En agosto de 2000, estuve parado en ese mismo terreno amplio de arena cubierta de pasto y vi lo que mi padre rico había visto alrededor de 50 años antes. Vi un terreno que era el lugar perfecto para fracasar antes de volar. Me transporté a la lección de mi padre rico sobre los hermanos Wright. Mi padre rico decía, cuando una persona dice cosas como 1. No puedo pagarlo. 2. No puedes hacer eso. 3. No puedo hacerlo. 4. Eso es imposible. Por lo general están hablando desde su realidad, haciendo comentarios sobre ideas fuera de su realidad. Continuaba diciendo, cuando los hermanos Wright anunciaron que iban a ser los primeros seres humanos en volar, muchas personas dijeron, los seres humanos nunca podrán volar. De hecho, una de las personas que lo dijeron fue su propio padre, un hombre de la iglesia respetado. Así que viendo el simple diagrama de mi padre rico, puedes ver que, para la mayoría de las personas, la idea de que los seres humanos pudieran volar estaba fuera de su realidad. De modo que ese comentario venía desde afuera de la frontera de su realidad conocida. La razón por la que muchas personas decían, los seres humanos nunca van a volar, era porque esa idea estaba fuera de la realidad de la mayor parte de la gente en esa época. Sin embargo, la idea no estaba fuera del terreno de la posibilidad para los hermanos Wright, y ellos pasaron años trabajando para hacer que la posibilidad se convirtiera en realidad. En lo que respectaba al dinero, eso es precisamente lo que mi padre rico hizo y lo que mi padre pobre no hizo. Hoy en día, la frase común es, estar dispuestos a pensar fuera de la norma. Mi padre rico diría, todo el mundo puede pensar fuera de la norma por un día. La pregunta es, ¿puedes pensar fuera de la norma durante años?
Si es así, te harás cada vez más y más rico. Cuando más adelante en mi vida le dije a ese asesor financiero que yo estaba dispuesto a fracasar 9 de cada 10 veces en un negocio solo porque las recompensas sobrepasaban en mucho a los riesgos, dudo que me haya escuchado. En realidad no me escuchó cuando dije. Empecé el negocio sabiendo que probablemente iba a fracasar. No pensaba que iba a tener éxito y, no obstante, sabía que tenía que empezar fracasando. Ese tipo de mentalidad no parecía ser parte de la suya. El punto aquí no es quién está bien y quién está mal. El punto que se debe señalar aquí es que nuestras realidades son diferentes. Y, debido a que nuestras realidades son diferentes, pensamos de manera diferente y vemos el mundo de manera diferente. El apalancamiento de tu mente. No estoy animando a nadie para que salga y al azar empiece a perder ni para que empiece a jugar blackjack en un casino. Eso sería tan tonto como apostar a la lotería para que se encargue de tu retiro. Esta lección es sobre la diferencia en las realidades personales. La lección es que nuestra mente es nuestra herramienta de apalancamiento más poderosa. Lo que pensamos que es real se convierte en nuestra realidad en la mayoría de los casos. Una persona que piensa que invertir es arriesgado con frecuencia encontrará toda la realidad que quiera para sustentar esa realidad. Esta persona abrirá el periódico y leerá sobre todas las personas que han perdido dinero en inversiones. En otras palabras, la mente tiene el poder de ver lo que piensa que es real y de negarse a cualquier otra realidad. Así como la gente les decía a los hermanos Wright, los seres humanos nunca podrán volar. Y a Cristóbal Colón, ¿no puedes ver que el mundo es plano? La gente siempre tendrá su propia realidad. Para retirarte joven y rico, una de las cosas más importantes que puedes hacer es tomar el control sobre tu propia realidad. Si puedes hacerlo, obtener cada vez más dinero con cada vez menos esfuerzo, esto se volverá cada vez más fácil. Si no puedes controlar y cambiar tu realidad, entonces hacerte cada vez más rico puede tomarte más tiempo del que querrías. Fue la habilidad de mi padre rico para cambiar continuamente su realidad la que al final lo hizo rico. No fue la propiedad con vista al mar la que lo hizo rico. Fue su habilidad para cambiar su realidad. Después de que compró esa propiedad, pronto se encontró buscando propiedades todavía más grandes donde probar su realidad. Al mismo tiempo, fue la incapacidad de mi padre pobre para cambiar su realidad la que lo hizo trabajar más duro y no avanzar financieramente. Fue su frase constante, no puedo pagarlo, la que le dio forma a su realidad. Mi padre pobre era un hombre muy listo. Habría podido pagar ese mismo terreno si hubiera estado dispuesto a cambiar su realidad, pero no sabía que era esta la que se estaba interponiendo en el camino. Realmente pensaba que no podía pagar una propiedad multimillonaria de bienes raíces. Sus pensamientos fueron su realidad. Al final, la diferencia principal entre mi padre rico y mi padre pobre simplemente fue la diferencia de sus realidades. En principio, uno eligió expandir su realidad diciendo, ¿cómo puedo pagar esa propiedad con vista al mar, aunque en esa época no podía pagarla? El otro eligió decir, no puedo pagarla. Como dije antes, no fue la propiedad con vista al mar la que hizo que uno fuera rico y otro pobre. Fue la elección de realidades que hicieron. El apalancamiento 1. El apalancamiento número 1 es el que se encuentra en tu mente porque es donde se forman tus realidades. Para Kim y para mí, retirarnos jóvenes y ricos nos exigió controlar, cambiar y expandir constantemente nuestras realidades. Hoy en día le digo a la gente, el primer paso para pasar de $50,000 al año y una gran cantidad de trabajo arduo, a $1,000,000 al año con muy poco trabajo, comienza con un cambio de realidad.
Un cambio de realidad no necesariamente significa más grande o mejor. Un cambio de realidad simplemente puede ser darle un ligero giro a un punto de vista. Por ejemplo, en lugar de decir que algo es demasiado arriesgado, como dicen muchos inversionistas sofisticados, pregunta, ¿cuál es la proporción de riesgo-recompensa? O, ¿cuántas veces voy a perder antes de ganar? En lugar de decir, ese terreno es demasiado costoso, lee un libro sobre una persona que pudo comprarlo o pregúntale a alguien que pudo pagar ese terreno y averigua cómo pudo pagarlo. Lo importante no es el terreno sino el cambio de tu realidad. ¿Por qué un padre se hizo más rico y el otro más pobre? Mi padre rico tenía la habilidad de cambiar, controlar y expandir continuamente su realidad. Y como podía expandir continuamente su realidad, se hizo cada vez más rico trabajando cada vez menos. Mi padre pobre, por otro lado, eligió vivir dentro de su realidad. Mi padre pobre vivía en un mundo de lo que él pensaba que era lo real y era la única realidad posible para él. Por eso trabajó cada vez más y se retiró pobre. Tenía una realidad fija y no sabía cómo controlarla, cambiarla o expandirla. En lugar de cambiar su realidad, siguió haciendo afirmaciones como, no puedo pagarlo, nunca seré rico, el dinero no me interesa, cuando me retire, mi ingreso bajará. Sus palabras se convirtieron en su realidad de vida. Si quieres retirarte joven y rico, puede ser que necesites cambiar y expandir tu realidad y hacer que esto sea un hábito. Como mi padre rico nos recordaba constantemente a su hijo y a mí, tus pensamientos y palabras se hacen carne. Fuera de nuestra realidad durante años. Sentado en la fría montaña canadiense la víspera del Año Nuevo, me di cuenta de que necesitaba estar dispuesto a tener ideas fuera de mi realidad y a seguirlas teniendo hasta que esas ideas del terreno de la posibilidad se volvieran mi realidad. Así como los hermanos Wright pasaron años dispuestos a vivir fuera de la realidad de la mayoría de las personas, Ken, Larry y yo también tuvimos que vivir fuera de la realidad de muchas personas durante años. De hecho, tuvimos que vivir fuera de nuestra propia realidad durante años. A menudo nos enfrascábamos en discusiones con otras personas y en ocasiones nos criticaban por ser soñadores, tontos, irresponsables o arriesgados. Ken, Larry y yo tuvimos que vivir con fe en nuestras convicciones por lo menos 4 años antes de empezar a ver resultados tangibles dentro de nuestra realidad. En otras palabras, nos tomó de 4 a 8 años empujar nuestra realidad al nivel de nuestras metas que se encontraban en el terreno de la posibilidad. Hoy en día, cuando la gente me pregunta qué se necesita para ser rico, yo digo, se necesita la habilidad para expandir tu realidad. Si no estás dispuesto a expandir tu realidad, hacerte rico puede tomarte un tiempo muy largo. Una sugerencia. Una forma en que mi padre rico hizo que su hijo y yo expandiéramos nuestras realidades fue por medio de la lectura de biografías de personas que habían vivido la vida que habían querido. Por ejemplo, nos hizo leer las biografías de John D. Rockefeller y Henry Ford. Más recientemente, he leído libros escritos por o sobre Bill Gates, Richard Branson, George Soros, entre otros. Cuando me topo con gente que dice, soy demasiado viejo, yo les pregunto si estarían dispuestos a leer la historia del coronel Sanders, un hombre que empezó a hacerse rico hasta los 60 y tantos años. Cuando escucho que una mujer dice, no puedo avanzar porque este es un mundo de hombres, le pregunto si ha leído la historia de Annetta Roddick, fundadora de The Body Shop o la de Muriel Schiffer, la primera mujer que tuvo un asiento en el intercambio bursátil de Nueva York. Cuando las personas dicen que son demasiado jóvenes, les pido que lean sobre Bill Gates, una persona que se convirtió en el hombre más rico del mundo a comienzos de sus 30. Si esas historias no expanden sus realidades, dudo que haya algo que lo logre.
Otro libro excelente es Body for Life, Cuerpo para la Vida, de Bill Phillips. Un amigo me recomendó que lo leyera porque vio que mi cintura se estaba ensanchando. Acabo de terminar de leerlo y ahora estoy siguiendo el programa que en él se explica. Bill Phillips dice muchas cosas que mi padre rico me enseñó, pero su tema es la salud física y el de mi padre rico, la riqueza física. Sin importar el tema, encontré que el proceso era el mismo. Por ejemplo, Bill Phillips escribe que hay que encontrar las razones para perder peso antes de comenzar a perderlo. Mi padre rico lo llamaba el porqué. Bill Phillips tiene una sección excelente sobre los sueños versus las metas y por qué ambos son importantes para el proceso. Sin embargo, los temas en los que encontré una correlación más cercana entre estar sano y ser rico tenían que ver con comer e ir más allá de tu realidad. Bill Phillips anima a la gente a comer más, no menos. Recomienda comer 6 comidas diarias si quieres perder peso, ganar fuerza y recuperar tu salud. Dice que muchas personas que tratan de perder peso matándose de hambre solo se matan de hambre durante un tiempo corto, en ese tiempo pierden músculo, no grasa y luego regresan a la parranda, lo cual las engorda más. Se ponen más gordos porque ahora tienen más calorías y menos músculo para quemar las calorías adicionales. Conozco bien ese patrón. Mi padre rico decía lo mismo sobre las personas que intentan hacerse ricas siendo tacañas, frugales, privándose de gastar dinero, viviendo por debajo de su nivel y escatimando. La mayoría de las personas no se vuelven fuertes financieramente con ese tipo de comportamiento. Una persona necesita gastar más si quiere hacerse rica, pero debe saber cómo gastar y en qué gastar para hacerse rica. Como decía mi padre rico, hay gastos buenos y gastos malos. Y la mayoría de nosotros sabemos que hay comida buena y comida mala. Así como una persona intenta perder peso matándose de hambre, una persona que intenta hacerse rica siendo tacaña lo único que logra es hacerse más débil financieramente y luego, de repente, agarra la parranda, pero no es una parranda de comida, es una parranda de gasto. Y así como quien agarra una parranda de comida se dedica a comer comida chatarra, en la parranda de gasto se gasta en baratijas. Bill Phillips también sugiere que la máxima intensidad ocurre después de que has percibido el fracaso. Pienso que lo que Bill Phillips está diciendo es que solo después de que ya no puedes avanzar más, en el momento en que fracasas, comienzas a sanar y a crecer de nuevo. En otras palabras, solo después de empujarte más allá de tus límites y de fracasar físicamente, es cuando te vuelves más saludable. Yo digo que lo mismo es cierto en lo que respecta a volverte más rico. He notado que la mayoría de las personas no tienen éxito porque evitan el fracaso a toda costa. De la misma forma en que el asesor de inversiones aconsejaba no iniciar un negocio porque 9 de cada 10 negocios fracasan, la mayoría de las personas ven el fracaso como algo malo. Mi padre rico me enseñó que el fracaso era esencial para aprender y tener éxito. Y personalmente he aprendido más después de fracasar que antes de fracasar. Aunque a veces duele, el proceso de cura después del fracaso es lo que finalmente me dio más fuerza emocional y financiera. He conocido muchas personas que no tienen éxito solo porque exitosamente han fracasado en fracasar. Han fracasado en ir más allá de su propia realidad percibida sobre lo que piensan que es posible. Cuando fracasan en eso, también lo hacen en encontrar lo que es posible en su vida. Como dije, pienso que fue la habilidad de mi padre rico para cambiar y expandir continuamente su realidad lo que al final lo hizo rico. Bill Phillips está diciendo lo mismo sobre volverse saludable. No te vuelves más saludable permaneciendo dentro de tu realidad de qué tan fuerte eres. Si quieres volverte más saludable y más rico, necesitas ir más allá de tu realidad.
Necesitas vivir tu vida en un terreno de nuevas posibilidades. Las buenas noticias son que si constantemente vas más allá de tus límites, ganas el mejor apalancamiento de todos. Ganas el apalancamiento de volverte más saludable, más rico, de permanecer joven por más tiempo, tal vez hasta de volverte más atractivo y, para mí, ese es un apalancamiento que vale la pena vivir. Si estás dispuesto a expandir tu realidad, puede que quieras empezar leyendo libros o escuchando cintas sobre personas que ya han logrado lo que tú quieres lograr. Mi padre pobre me animó a leer libros sobre grandes líderes como los presidentes Lincoln y Kennedy, Gandhi, el reverendo Martin Luther King, entre otros. Así que ambos padres recomendaban leer para expandir tu realidad, solo que no recomendaban las mismas realidades porque provenían de diferentes realidades, y yo estoy feliz de haber estado expuesto a ambas. Si verdaderamente quieres retirarte joven y rico, el lugar para empezar es con tu propia realidad. Si les ha gustado este video, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo. Nos vemos en el próximo video.